Hola querido amigo, aquí estamos nuevamente dispuestos a seguir estudiando la palabra de Dios con mucho gusto, con mucho placer. Estoy feliz de que tú hayas hecho a través de este canal también, ¿por qué no? El de la palabra de Dios, la sola fuente de la verdad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios te va a indicar esos 5 pilares de la verdad. Yo quiero que tú lo tengas aquí en mente, ¿verdad? Los 5 pilares de la verdad, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de la palabra de Dios y los 10 mandamientos. Eso es lo que te va a guiar a ti, ¿qué cosa? Hacia la vida eterna. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de mí. Y entonces nosotros tenemos que aprender, por medio de sus enseñanzas, vamos a aprender cuál es el camino que nos lleva a la vida eterna. Acuérdate tú, Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Entonces nuestro objetivo es poder escudriñar las Escrituras, como el mismo Jesús nos dice. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas os tenéis vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces nosotros, ¿no? Como estamos estudiando, cada semana tenemos un tema en particular que viene titulado la escuela sabática. Pero sin embargo, son temas que perduran durante todo el tiempo. Hoy vamos nosotros a estudiar los milagros alrededor del lago de Tiberíades o del lago que viene conocido como el lago de Galilea o el mar de Galilea. Es un lago conocido como mar. ¿Por qué? Porque es amplio, es grande, ¿no? Los que hemos estado allá hemos tenido ese privilegio. Ahora hay esas barquitas para los turistas, ¿no? Donde les enseñan a ustedes los diferentes milagros, donde Jesús estuvo, ¿no? Donde estaba Jesús, en los milagros, donde Él caminó. Bueno, y hay tantas cositas. Hay una iglesia también, donde se piensa que Jesús ahí fue en el momento en que Él le perdonó a Pedro, ¿no? Después de la negación. Es interesante ese lago. Miren ustedes algunas cosas curiosas de este lago, ¿no? Es el lago de agua dulce más bajo del mundo. Imagínense ustedes, más bajo del mundo. Está situado a 214 metros bajo el nivel del mar. Imagínense ustedes, 214 metros bajo el nivel del mar. Tiene una longitud de 21-22 kilómetros, ¿no? Y una anchura máxima de 12 kilómetros, con una profundidad de 43 metros de profundidad. Este lago es famoso por su significado religioso, ya que se cree que ahí Jesús caminó sobre sus aguas, realizó muchos milagros en sus orillas. Además, es actualmente un importante recurso hídrico. Proporciona el 30% del agua potable para Israel. Según los relatos de la Biblia, ¿no? Ustedes van a ver cuando se encuentran, ya sea en los evangelios sinópticos, ¿no? Van a encontrar algunos de los casos cuando se habla del mar de Tiberíades o del mar de Galilea o del lago de Tiberíades, como dicen. Solo que ahora hay un límite, una medida ahí para que el agua no se transforme en agua salada por los elementos salinos que pueden haber, que no tiene que bajar el nivel del agua, o si no se haría salado. Y eso es un control allá muy preciso, muy exacto. Cuando ustedes vayan a Israel, si es que tienen esa oportunidad, vayan, es bonito conocer eso y también, ¿no? Como les explican ahí. Pero algunos de los milagros que Jesús hizo ahí en este famoso lago de Genezaret, el lago de Tiberíades, ¿no? El mar de Galilea, ahí calmó Jesús la tempestad, ¿verdad? Eso vamos a estudiarlo hoy también, ¿no? Donde demostró su poder sobre la naturaleza. Otro es que caminó sobre las aguas de este lago. Él caminó ahí, ¿no? Imagínense ustedes, qué maravilla, ¿no? Para aquellos que tuvieron la oportunidad de ver, ¿no? De verle a Jesús, qué lindo, ¿no? A mí me admira esto. Cuando en uno de estos capítulos estoy yo mencionándoles, ¿no? Cuando Jesús le dice a Pedro, ¿no? Camina, ¿no? ¿Por qué? Porque Pedro le dice, si eres tú, Jesús, porque parecía un fantasma al inicio, ¿no? Se asustaron los discípulos. Pero si eres tú, entonces permite que yo vaya caminando. Y Jesús entonces da la orden, ven caminando, ¿no? Pero bueno, se sabe que él dejó de mirar a Jesús y por ese motivo comenzó a hundirse. Y ahí hay lindos ejemplos, ¿verdad? Que a veces nosotros en nuestro caminar con Jesús dejamos de verle a Él, a veces por la vanagloria de la vida, a veces por diferentes cosas humanas, factores humanos, dejamos de verle y entonces comenzamos a hundirnos. Pero ahí está la maravilla, la misericordia de Dios, ¿no? Que cuando nos escucha, Pedro ahí lanzó ese grito de auxilio, de socorro. Yo no sé si tú alguna vez has gritado verdaderamente porque te estabas en ansias de morir, de muerte, ¿no? Ahí es cuando él gritó, ¿no? ¿Qué gritas tú en tu nación, no? Algunos gritan, socorro, auxilio, ayúdame.
aiuto, aiuto en italiano, ¿verdad? Ok, cuando uno se escucha esas palabras pidiendo ese socorro, ¿no? Entonces es una cosa alarmante, sobre todo si viene de un corazón desesperado, ¿no? De angustia, de muerte, un grito de muerte. Imagínese usted, un grito propio de desesperación. Es un grito que te sale con todas las fuerzas, de toda el alma, ¿ok? Y bueno, y entonces ahí es cuando él gritó y Jesús se acerca, ¿no? Y le levanta. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Cuando de repente en nuestro caminar con Cristo, ¿no? Nos hemos desviado, nos hemos caído, nos estamos hundiendo, ok, con el peso de nuestra conciencia por el mal que hemos hecho. Yo creo que ahí es el momento de decir, no, Señor, ven, dame las manos, que perezco, que me muero, ¿verdad? Y vamos a ver por la fe, por la gracia de Dios, que Él viene y nos realza, nos levanta, porque Él es especialista para eso, ¿no? Para vendar al caído, para ir a buscar a la ovejita que se ha alejado del redil, ¿ok? No tengas miedo tú de acercarte, porque Jesús es aquel padre pródigo que está ahí con los brazos abiertos, esperando que su hijo, ese hijo rebelde que se fue, negándolo, ¿ok? Esperando que regrese. Ok, y Él te va a recibir a ti con sus brazos de amor. No vas a encontrar en su boca, no va a encontrar en sus gestos, en su proceder, algo que te diga que no, que te obstaculice, algo que te impida, o el rechazo. No, Jesús siempre va a estar con los brazos abiertos, y Él ya lo demostró en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y entonces otro de los milagros que van a encontrar es la pesca milagrosa, ¿verdad? Ahí Jesús multiplicó esos peces que el pobre Pedro y los demás que estaban ahí tuvieron que llamar a otras barcas para que vengan a ayudar, ¿no? A llenar las barcas. Dice que todas se llenaron, ¿verdad? Otra que Jesús por ahí en ese mismo lugar, ¿no? Multiplicó, ¿ok? Con pocos panes y pocos peces, ¿no? Para alimentar una gran multitud, ¿verdad? Una gran multitud, más de 5,000 personas. También ahí Jesús sanó a numerosos enfermos que le traían, incluyendo cojos, ciegos, lisiados, mudos. A todos ellos Jesús, ¿qué cosa? Les sanaba. Y entonces ahora nosotros, para comenzar con estos primeros episodios de lo que vamos a leer, ¿no? Los milagros alrededor del lago, vamos a ver aquí una cosa impresionante, un capítulo muy lindo que habla sobre Jesús que calma la tormenta. Les recuerdo a ustedes van a ver en los videos que yo ya subí mucho tiempo atrás, ¿no? Van a ver estos capítulos, ok, en forma un poco más, ¿cómo se dice? Estudiada, más explicada, ¿no? Ok, ahora por falta de tiempo no quiero que se alargue mucho porque son algunas escenas, ¿no? Quiero hacerlo un poco más corto, pero sepan ustedes que les voy a ir mencionando, les voy a ir mostrando ahí los capítulos que yo quisiera que ustedes vayan y lo estudien, ok, lo estudien un poco más, ¿no? En profundidad. Vamos a leer ahora el libro de Marcos, el capítulo 4, desde el versículo 35 al 41, y nos dice así la palabra de Dios. Escuchen. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Miren, aquí vemos, este es un texto fantástico, ¿verdad? Donde se dice la teofanía, ¿verdad? La teofanía es la presencia de Dios, ¿verdad? Las cosas a veces inexplicables, ¿verdad? Hoy en día aparecen muchos, van a aparecer, incluso Jesús dice, ¿no? Falsos cristos van a aparecer, que van a mencionar, ¿no? De que es una teofanía, el Dios que ha venido y así, ¿no? Por ese motivo tú tienes que saber reconocer bien cuál es la verdadera característica, las características que Jesús enseña sobre su aparición, cómo será su segunda venida.
Ok, cuando tú reconoces las características verdaderas, de inmediato cualquier otra falsa que aparece por ahí, ¿no? Simulando, ok, diciendo, apareciéndose, ok, falsificando, ¿no? De que parece que es la venida de Jesús, que es del Jesús. Jesús dirá, cuando ustedes vean esto, y cuando ustedes dirán a uno por allá, ya vino el Cristo, está en tal ciudad, en tal país, en tal nación, Jesús dice, no lo creáis, no lo creáis, no salgáis, no salgáis a verlo, porque hará, dice, incluso hasta milagros poderosos, bendecirá a los niños. Si fuera posible, dice que incluso con esos milagros convencerá, si fuera posible, hasta aún a los escogidos. Des en cuenta usted. Por ese motivo, tú tienes que reconocer a la luz de la sola palabra de Dios cuáles son las características de la venida de Él. Y así está para cada una, ¿eh? Para cada una. Por ejemplo, aquí están cuáles son las características de la iglesia verdadera, cuáles las características del verdadero día de reposo, cuáles las características de la verdadera santa ley de Dios, cuáles las características de la palabra verdadera de Dios, cuáles son las características verdaderas para poder detectar un verdadero profeta, cuáles son las características para poder, ¿qué cosa? Bueno, detectar una serie de cosas que ustedes ven, ¿no? Ok, apariciones por ahí, ya que aparece la Virgen María, que por allá, ya que por acá se hacen milagros, ya que por esto, por este otro, hay una serie de cosas. Y últimamente por ahí apareció uno que viene teniendo, es un músico, un profesor de música, ¿no? Diciendo que tiene unas ideas que, ok, y que la iglesia, ¿no? O sea, la iglesia está aceptando. La iglesia dice, no, este hombre comenzó hablando sobre la Trinidad y como habla muy bonito todo, pero ahora ya comenzó a decir que él ha visto por ahí a la Virgen María y cosas así por el estilo. Entonces ustedes, a la luz de lo que estamos estudiando y que ya les vengo repitiendo varias veces, la palabra de Dios dirá, a la ley y al testimonio, a la ley y al testimonio. Ok, haz que la Biblia y la sola palabra de Dios pueda ser una fuente para poder yo, a la luz de la Biblia, poder detectar qué cosas son verdaderas, qué cosas son falsas. Ok, las verdaderas, poderlas acoger. Las falsas, poderle rechazar en el nombre de Jesucristo. Ok, tienes que tener esa valentía, ya te he dicho a ti. Tienes que tener esa valentía y Dios te va a juzgar a ti de acuerdo al grado de conocimiento, de conciencia que tú tengas, ¿ok? Y tu conciencia tiene que ser medida por la palabra de Dios. No te dejes incluso guiar por tu corazón, porque tú puedes decir, no, ay, mi conciencia es mi corazón, mis sentimientos. No. Jesús dice, el corazón es engañoso, es engañoso. Entonces nosotros tenemos que dejarnos guiar por la sola palabra de Dios. Ok, esto tiene que marcar la diferencia, la diferencia. Y entonces aquí vemos, ¿no? ¿Qué pasa? Que Jesús, él vino, se presenta en esa teofanía, pero la gente, ¿qué cosa? Le queda mirando. Creían de haber conocido a Jesús, pero ¿qué es lo que sucede? Sucede que Jesús, yo no sé si tú has estado algún momento tan cansado que te has quedado dormido, incluso en medio de tormentas, en medio de bullas, en medio de, ok, yo me acuerdo cuando era pequeño, ¿no? Ahí en mi país, me acuerdo que hacían, sobre todo en el año viejo, en el año nuevo, ¿no? Aparte de hacer muchas caricaturas por ahí de años viejos, de años nuevos, ¿no? De quemarle. A veces yo me acuerdo que era pequeño y me moría del sueño, y a veces me quedaba así, dormido. Y ahí estaba la música a full volumen o de esos, ¿cómo se llaman? Silbadores, ok, que botan ahí en Año Nuevo, ¿no? Todas las cosas de estos espectáculos, ¿no? Ok, de ahí con pólvora, con explosiones. Y yo dormía profundamente, me acuerdo. Ok, que cuando era pequeño me acuerdo que yo simplemente escuchaba, pero el sueño era tan fuerte que yo me quedaba dormido. Ok, yo no sé si tú te has quedado dormido así del cansancio alguna vez, del cansancio. Ok, pero Jesús en esta situación estaba muy cansado. Si tú vas a leer los capítulos anteriores, él tenía razón de estar muy cansado, muy cansado. Se había cansado de tanto enseñar, de tanto sanar a la gente. Jesús es un ser humano, ¿ok? Que es el ser humano Dios hombre. Dios, el Emmanuel, Dios hombre con nosotros, pero él tenía sed, se cansaba, tenía sueño, tenía hambre, ¿ok? Y entonces Jesús, ¿ok? En su cansancio va y qué cosa, sí, ahí se duerme. La Biblia dice que se durmió ahí en la popa, ¿verdad? En la popa de la barca. Y mientras estaba, ¿qué cosa? Yendo a la barca, navegando, ¿ok? Apareció una tormenta. Yo imagino esa tormenta tan fuerte, ¿no? Tan fuerte, ¿ok? Y bueno, hoy en día también hay tormentas así, pero el guía que nos explicaba, mientras nosotros estábamos ahí en medio del lago de Galilea, ¿no? Nos explicaba y nos decía, mire, posiblemente por la estructura que es siendo bajo, hay a veces vientos que vienen fuertes y bueno,
Pero yo soy de la idea de que en este conflicto entre el bien y el mal, sabiendo el diablo, ¿no? que había un conflicto, y ustedes van a ver en la Biblia, en varias ocasiones el diablo quiso matar a Jesús, ¿no? Quiso matar, y en otras ocasiones, en cambio, en su falsedad, quiso salvar a Jesús, ¿no? Cuando le dijo, por ejemplo, mira, tú tienes que irte a la cruz, entonces yo te doy, como se dice, una escorchatoya, un chaquiñán, como se dice, ¿no? Un camino más corto, un camino más breve. Basta que tú te arrodilles frente a mí, así te salvas, no vas a la cruz, pero ya te has arrodillado, me adoras y yo te doy todos los gobiernos de este mundo, ¿verdad? Pero ahí está el lindo Jesús que venció en esas tentaciones, ¿no? El diablo es así. Hay situaciones en las cuales quiso matar a Jesús cuando era bebé, incluso usó, a Herodes, para que se dé la orden de matar a todos los niños, y es terrible con el objetivo de matar a Jesús, ¿no? Y bueno, y ahí vemos en este gran conflicto. Y yo, a mi parecer, ¿no? De acuerdo a lo que he leído también, para mí que eso no fue un elemento así de la naturaleza, no fue un elemento de la naturaleza. Para mí que ahí fue manipulada la naturaleza, fue manipulada con el objetivo de destruir a Jesús mientras estaba cansado de matarle, Eso para mí, para mi parecer. Y hay algunos escritores de los cuales me estoy apoyando, ¿no? En este mi concepto, y digo, sí, es verdad, y entonces, pero ahí vemos, ¿no? La majestuosidad, del mismo Dios todopoderoso, ¿verdad? Que en ese momento él se levantó y viendo, dice a los discípulos que estaban, ellos también estaban desesperados, caminaron con Jesús, sí, pero en el momento de desesperación, de muerte, de angustia, a ti no te importa con quién estás o si alguien se cree Superman a tu lado, ¿verdad? Nunca la habían visto a Jesús hacer algo igual. Para ellos ahí en ese momento, en momentos de ansia, de muerte, de ansiedad, ahí el único momento es solamente que necesitan una ayuda. ¿Ayuda para qué? Para sacar el agua de la barca, para no hundirse, para no morir. Y ellos estaban ahí, estaban con miedo de morir. Por eso es que dices, no es, dice que estamos muriendo, el agua nos va a hundir, aquí nos morimos todos, aquí, ¿qué Jesús ni qué nada? Aquí se acaba todo, Pero no sabían. Y hay un lindo canto que dice, no, oh buen maestro, despierta, ven, ruge la tempestad, y la gran extensión de los cielos se llena de oscuridad. ¿No ves que aquí perecemos? ¿Puedes dormir así? Cuando el mar agitado nos abre seguro sepulcro aquí, Pero de ahí dice el coro, ¿verdad? Los vientos, las ondas oirán su voz. Haya paz, calma las iras del negro mar. Las luchas del alma las hace cesar. Y así la barquilla do va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad. Haya paz, haya paz. Qué hermoso canto, ¿verdad? Qué hermoso. Cuando Jesús se levantó en ese momento, Él se levantó y reprendió al viento y dijo al mar, ¡calla! Enmudece. Yo me imagino, ¿no? Esa voz poderosa de Jesús, como cuando Jesús estaba frente a ese muerto 4 días podrido ahí, ¿no? Lázaro, ven fuera. Esa es la voz del poderoso Dios que resucita a los muertos. Y ahora acá está la voz del poderoso Dios que a ese mar, a esas, yo no sé si tú has estado un momento, ¿no? Cuando yo he ido en barcos, así, esas barcas que vienen, esos vientos, Y es terrible, parece que hoy en día hay unas barcas inmensas, pero da miedo a veces, dan miedo con los huracanes que se presentan. Pareciera que incluso esas barcas se fueran a hundir. Imagínense usted esa barquita pequeñita, ¿no? Esa barquita de esos pobres pescadores, ¿no? Y ahí en ese momento ellos, después que vieron, yo imagino todavía viendo a Jesús, que estaba con las manos así, y en el momento que esa gran tempestad, esos mares tan movidos, ese viento, esas fuerzas, esos huracanes, venían a la voz del Maestro. Dice que hubo una gran bonanza, una gran paz. Me imagino que los cielos se movieron, aparecieron las estrellas, la luna, las aguas se aquietaron. Y entonces cayó un tremendo temor, una tremenda reverencia, un tremendo respeto. Y le dijeron a Jesús, viéndolo a Jesús, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar
le obedece. ¿Quién es este? Déjate sorprender tú de la gloria y el poder de Dios. Hay a veces cosas, experiencias en tu vida que te harán llorar, A veces son las pérdidas, ¿ok? Pérdidas de los seres queridos. A veces es una pérdida de trabajo. A veces una pérdida incluso de tu propia profesión. A veces una pérdida del objetivo que tú tenías. A veces una pérdida de algún bien material tan importante que tú tenías. Pero aférrate a los brazos de Dios. Grítale a Jesús: buen maestro, despierta. Yo me estoy muriendo de pena, de angustia, de tristeza, en mi soledad, en mi estrés. ¿Ok? Y entonces Jesús, cuando oirá tu voz de desesperación, pero sincero, Jesús no puede. Por eso es que Jesús dice: clámame y yo te responderé. Clama. Si mi pueblo, que a su Dios invoca, se humilla su rostro y me clama a mí en oración, pide perdón, y oiré desde los cielos. Oiré su clamor, su angustia, y vendré y sanaré con resolución a los problemas. Porque donde tú no encuentras una solución, Jesús tiene miles, ¿ok? Donde Él te va a sostener, te va a abrazar, te va a levantar mientras tú estás hundiéndote, y Él te va a cargar en sus brazos, te va a llevar al puerto seguro. Confía en Jesús, en ese bendito Dios que nos dice, incluso hasta el libro de Salmos nos menciona, de cómo Él, ¿ok? El Salmos capítulo 104 del 1 al 9 nos dice: bendice alma mía a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo como con vestido la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas, a tu reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Miren ustedes, qué hermoso texto bíblico, ¿verdad? Este texto bíblico, yo imagino, ¿no? Ya cuando Jesús se fue incluso al cielo, ¿verdad? Me imagino a los discípulos recordándose de este salmo maravilloso, el Salmo 104 del 1 al 9, diciendo: qué poderoso es ese Dios. Y nosotros, ese Dios que se manifestó en el Antiguo Testamento diciéndonos esto en la teoría, ahora se está manifestando con nosotros en la práctica. Nosotros le vimos a ese Emmanuel, a ese Dios con nosotros, y Él se levantó, y en el momento que nosotros estábamos muriendo, Él a su voz, la naturaleza se calmó, y nosotros gritamos: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Permite tú que Jesús te sorprenda. Anda, grítale a Dios en tu desesperación, en tu angustia, ¿ok? Clama y Él te va a escuchar, y Él te va a ayudar. Confía en Dios, confía con todo tu corazón. Luego vemos que Jesús pasa el mar de Galilea, ¿verdad? Eso era mientras ellos estaban estaban yéndose hacia un lugar que se llama Gadara. Y aquí vamos a ver qué es lo que pasa en Gadara. Ok, después de esa noche tan turbulenta y tan sorpresiva, ¿no? Milagrosa, poderosa, viendo sus grandes, ¿cómo se dice? La grande magnificencia de ese Dios todopoderoso, ¿no? Calmar y ver que esos huracanes, esos relámpagos, todo a su voz se calmó, ¿ok? Yo imagino a ellos pasando la noche preguntándose: wow, estamos con el Salvador.
Pero ahora las sorpresas con Jesús. Continúan las sorpresas, porque es un Jesús maravilloso el que tenemos. Miren lo que dice aquí, Marcos capítulo 5 del 1 al 20. ¿Ok? Vamos a leer Marcos capítulo 5 del 1 al 20. Dice acá: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí, cerca del monte, un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Miren ustedes entonces, ¿no? Jesús llega, prácticamente la noche anterior había sucedido este tremendo milagro, poderoso milagro, ¿no? Y ahora Jesús llega acá a la tierra de los Gadarenos, y se encuentran con esa imagen terrible, ¿verdad? Con este hombre que venía, rompía, que dice que vivía en las tumbas, ¿no? En los cementerios, en los sepulcros, y nadie le podía dominar. Bueno, y vemos ahí, ¿no? Yo imagino a los discípulos salir corriendo, ¿ok? Una imagen tremenda, miedosa, ¿no? Reconocer del diablo le gusta manifestarse de ese modo, ¿no? ¿Ok? Pero es también una trampa. Estén pilas ustedes con esto. ¿Por qué? ¿Por qué les digo que tienen que estar bien atentos? Porque el diablo en su sabiduría, porque él es bien astuto, él se manifiesta en diferentes formas, ¿verdad? Y se imaginan ustedes, por ejemplo, en los lugares donde se practica el pecado. Okay, la Biblia dice que todo el que practica el pecado pertenece al diablo. O sea, que cualquier cosa que favorece, okay, el crecimiento del pecado, ¿no? Okay, bebidas alcohólicas, ventas alcohólicas, que no solamente producen tantos accidentes automovilísticos, sino también producen tanto mal, okay, que apartan a la familia, la borrachera, ¿no? Yo te pido a ti, mira, en el nombre de Jesucristo, sé valiente, no te dejes, el verdadero hombre, y eso te digo, mira, en el nombre de Jesús, el verdadero hombre no es aquel que se deja dominar del vicio, sino aquel que vence al vicio en el nombre de Jesús y dice: yo y mi casa serviremos a Dios. Ese vicio, esa borrachera que está acabando, ¿qué cosa? Con mi vida espiritual, que está acabando con mi vida de matrimonio, de familia, ¿ok? Imagínate, ¿hasta cuándo no te da vergüenza a ti? ¡Qué terrible! Es un problema. Yo te pido en el nombre de Jesús, mira, tú no vendas, no produzcas, no realices, no consumas, ¿ok?
estas cosas que te van a afectar a ti, a tu familia, a la sociedad. Por favor, en el nombre de Jesús, vence todo eso, vence y bota todo lo que te aparta a ti de tu crecimiento, de tu bienestar, de tu familia, ¿ok? Y entonces ahora, ¿qué pasa? Esta persona no sabemos cómo es que llegó a estar endemoniado, pero lo que sí sabemos es que Jesús llegó, y cuando Jesús llega, cambia todo y cambia para el bien. Y entonces los discípulos, mientras estaban asustados ahí viéndole a este hombre que viene, ok, Jesús puede escuchar esa voz de ese grito. Mientras el grito de la persona era, yo me imagino ahí, no, hablando cosas, palabrerías y todo lo demás. Entonces Jesús, él sabe que el diablo se manifiesta en diferentes formas. Jesús también al mismo diablo, ¿cómo le vio en cambio? Cuando estaba Pedro, por ejemplo, don Jesús le dice, mira, yo tengo que ir a Jerusalén porque ahí me van a matar. Ok, para eso había venido Jesús. Y Pedro ahora, ¿qué cosa? Con un buen amigo le dice, mira, si tú vas a ir allá, mejor vayamos al otro lado, porque para que no te maten, huyamos, escapemos. Y Jesús allá a esa persona, en cambio, le coge y le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Te das cuenta tú? O sea que tú tienes que identificarle a Satanás o a cualquier otro espíritu, cualquier otro consejo, cualquier otra persona, como un escrito está. Si hablan de acuerdo a la ley y al testimonio, entonces ahí tú, ¿qué cosa dices? Ok, listo, están de acuerdo a la palabra de Dios. Esta es la regla de medida. No te dejes convencer tú con las apariencias, ¿verdad? Porque el diablo eso es lo que quiere. Que la gente le autopresenta a él como la apariencia de ese hombre que tiene esos tenedores, esos vestidos de rojo, la cola y el fuego y cosas así por el estilo, ¿no? Me acuerdo cuando estaba ahí en Río Sucio, ahí en Colombia, en Río Sucio, ahí le hacen un día al año, le hacen una fiesta al diablo, ¿verdad? Ok, y ahí parece payasadas y cosas así. No hagas participar a tus hijos de estas cosas, ¿no? Cualquier cosa que tú hagas, ¿no? Sea que comas, que bebas, que hagas deporte, cualquier cosa que hagas, hazlo todo para la gloria de Dios. Ok, no le des gusto al diablo, ok, controla tú lo que se ve, lo que se oye, los grupos donde tú estás participando, ok, a las fiestas donde te están invitando, si es propio, ok, Dios es un Dios de fiestas, ¿sabías tú? Anda a ver las 7 fiestas, por ejemplo, que Dios estableció, ¿no? Es un Dios de fiesta, el primer milagro que Dios hizo fue propio en una fiesta. Pero tú no por eso vas a decir qué cosa, voy a meterme en las fiestas donde haya qué cosa, ok, parrandas y haya cosas que a ti, ¿no? En el ámbito sexual, tú sabes, ¿no? Hay muchas personas que son atraídas de estas cosas, de estas discotecas, de las luces, y después solamente para arruinar familias, para dejar hijos, qué cosas así huérfanos, y es una tristeza enorme, ¿no? Entonces tú haz todo para la gloria de Dios, ¿ok? Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios significa qué cosa? Mantente en la línea de lo que Jesús nos muestra en su palabra, ¿ok? Y entonces ahora, este diablo venía, rompía cadenas, hacía todo Ustedes saben. Pero lo lindo es que cuando este hombre comenzó a decir, aléjate de mí, aléjate, ¿qué es lo que pasa? Jesús, él pudo escuchar esa voz. Y es por eso que yo imagino, ¿no? Este hombre, el haber visto a Jesús y haber dicho, esta es la única solución a mi problema. Pero él, mientras quería hablar de la voz de él, ya como estaba esa posesión que él tenía, era una legión, o sea, que eran más de cuántos diablos que tenía ahí, ¿no? Ok, eran más de 2000 seguramente, ok. Y entonces ahora, ¿qué cosa? Él, cuando él quería hablar, salía esa voz. Pero lo lindo es que Jesús, él puede escuchar esa voz del corazón. Bien que Jesús no oye la voz de nuestra boca. Por eso que cuando tú te acerques a él, acércate con un corazón contrito y humillado. Y si no sabes, no tienes un corazón contrito y humillado y estás enojado con Dios, estás con iras con Dios, acércate a él, así como estás, ve a Dios. Tú dices, ay, no, es que tengo que limpiarme primero porque voy a hablar con Dios. No, ve a Él como estás, así como el hijo pródigo que estaba oliendo a puerco, ¿verdad? Estaba oliendo a puerco, estaba sucio, estaba hediondo, ¿ok? Y él dice, no, yo iré a la casa de mi padre. Y el padre vio y le abrazó, ¿ok? Y eso es Jesús, ese es el Jesús que ahora se acerca a este endemoniado y estaba poseído ahí. Y este hombre que estaba poseído, ¿ok? Jesús le escucha la voz que decía, ayúdame, no me dejes, ¿no? Le escucha, pero los otros oían las otras voces, ¿no? Esas voces que vociferaban, que hablaban mal, que decían malas palabras. Yo imagino ahí, ¿no? Tantas cosas que decían que se aleje, que un rechazo completo a Jesús. Pero entonces ahí Jesús cogió y habló ya directamente, dice, ¿cómo te llamas? Y ahí dice, Legión, me llamo porque somos muchos, ¿verdad? Y ahí vemos el poder de Dios que coge y le dice al diablo que se aleje, ¿no? Porque él pidió ser alejado ahí a los puercos. Entonces Jesús dice, ándate ya. Y ahí ustedes van a ver, ¿no? Entraron esos 2000 puercos. ¿Se imaginan ustedes esa imagen ahí, no? 2000 puercos muertos, botados ahí, ahogados en el mar.
Es una cosa terrible, espantosa. Ok, yo he visto máximo unos 50, unos 100 puercos cuando fui a un camal a ver ahí, ¿no? Y me quedé asustado, como traumado viendo eso de la muerte de los animales, cómo les mataban, ¿no? Y no, ok, es una cosa terrible, angustiosa. Ahora se encuentra ustedes todos estos 2000 puercos ahí que estaban poseídos y se iban y se botaban del peñasco y caían a las aguas y ahí murieron. ¿Se imaginan ustedes los dueños de estos puercos, no? Los dueños de estos puercos. Yo estuve haciendo cuentas. Digo, si Jesús hubiese hecho un milagro así ahora, él se estaba llevando sus 600,000, porque sale prácticamente, hice las cuentas aquí en libras esterlinas, ¿no? 2000 puercos, 2000 cerdos, ¿cuánto puede costar, no? Ok, y salió que prácticamente llegaría a costar 462,000, ok, libras esterlinas, que son aproximadamente 600,000 dólares estadounidenses, americanos. Imagínense usted, para Jesús, a él no le importa la cuestión de la economía, porque para Dios tú vales la sangre preciosa del Creador del cielo y de la tierra. ¿Ok? Entonces, pero los otros, viendo un tremendo gasto económico en un momento, ¿qué es lo que pasó, no? Y viendo lo que sucedió, que ese hombre que estaba endemoniado, ahora estaba, ¿qué cosa? En su justo juicio cabal, estaba bien vestido, estaba pensando bien, estaba con un corazón agradecido a Jesús porque él escuchó la voz de su corazón y ahora él primerito estaba ahí en la barca que quería irse con Jesús. Y Jesús le dice, no, anda, cuenta a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Jesús, ¿por qué no pudo hacer eso ahí? Porque le dijeron que se vaya. Y entonces Jesús, él está tocando a la puerta de tu corazón. Si tú le cierras la puerta, él, claro, él seguirá tocando hasta que tú le abras, Pero dependerá de ti si le abres o no. Pero en cambio ahora Jesús coge y hace uso de esta persona que era endemoniado, que ahora se vuelve el primer misionero ahí, ¿no? Y vaya a proclamar, sigue la orden de Jesús, cumple la misión, ¿no? Ok, esos son los verdaderos misioneros, ¿no? Que van y cuentan a los otros lo que Jesús ha hecho con ellos. Eso es lo que tú tienes que hacer. Anda y cuenta a los otros lo que Jesús ha hecho contigo, ¿ok? Y este endemoniado ahora va y cuenta cuán grandes cosas Dios había hecho con ellos, ¿verdad? El próximo texto que voy a leer se encuentra en Marcos capítulo 5, del versículo 21 al 24, ¿ok? En Marcos del capítulo 5, del 21 al 24, está hablándonos, yo para el repaso de esto, mejor les quiero llevar, ¿no? Al capítulo que ya hablé sobre esto, en el capítulo número 37, ¿no? De mi canal de YouTube. Ahí ustedes van a ver el capítulo que dice, cree solamente, solo ten fe. Y vemos el caso ahí de Jairo, ¿verdad? De Jairo, que tiene esa hijita que está bien enferma. Y este hombre que era religioso, los religiosos de aquel entonces eran muy alérgicos a Dios, ¿no? Envidiosos, malos, ¿ok? Que les llevaron incluso a la muerte. Pero el caso de Jairo era un hombre desesperado. ¿Qué haces tú cuando tienes a tu única hijita que está bien mal de salud, ¿no? Haces lo imposible, ¿ok? Y yo te quiero invitar a que vayas a ver este capítulo, ¿verdad? Que te va a ayudar. Ahí estoy ampliando un poco más, ¿ok? Pero ahí vemos, ¿no? Que mientras Jairo está ya le convence a Jesús para que se vaya a la casa a curarle a ella, a su hijita, ahí mismo en ese mismo relato se presenta que hay un atraso. A veces hay ahí los imprevistos, ¿no? Los imprevistos, los atrasos, los accidentes, alguna cosa pasa y así pasa en nuestra vida, ¿no? Y en ese caso había una mujer que estaba 12 años enferma y que tenía un fluido de sangre, ¿verdad? Y había gastado mucho dinero. Dice que se había quedado pobre completamente porque había pagado tanto a los médicos y los médicos no habían hecho nada, ¿no? En vez de hacerle bien, mejor le habían hecho mal. Tantos médicos que hay así, ¿no? Que en vez de hacer bien, hacen mal a las personas, ¿ok? Y entonces ahora, ¿qué pasa? Sucede que esta persona coge y dice, si avanzo solamente a tocar el borde del borde de Jesús, del vestido, ¿no? Yo voy a hacer qué cosa sana. Bueno, y vemos cómo ahí fue un milagro lo que Dios operó, ¿verdad? Pero mientras Jesús está ahí y dice, ¿quién me tocó? Y los discípulos que le dicen, ¿pero cómo? Si toda la gente te está tocando y dices, ¿quién me tocó? ¿No? Y Jesús dice, no, porque ha salido poder de mí, ¿no? Bueno, mientras está viendo ahí, yo me imagino a Jairo como que está en su corazón diciendo, ya Jesús, es verdad, esto está poderoso, bonito, sí, pero vamos rápido, ¿no? Cuando de pronto ya vienen los siervos de él, ¿verdad? Los empleados vienen y le dicen a Jairo, le dicen, Señor, ya no molestes al maestro, no le molestes más a Jesús. ¿Por qué? Porque te damos las malas noticias, tu hija acaba de morir, ya no le molestes más. Y yo me imagino ahí a pues este pobre Jairo que baja sus ojos, muy triste, muy deprimido.
la esperanza de que Jesús haya llegado a su casa antes. Hubiese sido bueno, pero hubieron estos atrasos, ¿verdad? Pero lo que al hombre le es imposible, ¿ok? Para Dios es todo posible. Yo imagino ahí a Jesús cogiéndole de los hombros a este hombre, alzando su cara, mirándole a los ojos, y cuando se encontraron los ojos de este hombre con el ojo del omnipotente, ¿verdad? De este Jesús, que no, a él no le, las sorpresas a él, para él no hay imprevistos, ¿verdad? No hay retrasos. Entonces él le coge y le dice simplemente, cree solamente, cree solamente. Y qué lindo, ¿no? Ustedes van a ver cuando ella está allá y le dice Talita Kumi, ¿no? A esta niña, Talita Kumi. Talita, la palabra Talita es ovejita, ¿no? Qué lindo, ¿no? Hay en algunos países que tienen esos nominativos para darles así con cariño, ¿no? A las mujeres le dicen negra, mi negrita, ¿no? O el otro, mi negrito, ok, al marido. O si no le dicen, ay, mi ovejita, mi conejito. Y eso, y así, ¿no? En este caso ahí era Talita, es ovejita, corderito, ¿no? Qué lindo que Jesús, Él nos llama a nosotros los corderitos, los corderitos. Él es nuestro buen pastor. Y qué lindo que ahí está nuestro buen pastor que le dice a esta niñita, a esta corderita, le dice, levántate, ¿no? Talita Kumi, corderita, levántate, camina, ¿verdad? Qué lindo, nosotros somos esas ovejitas. Y esta niña se levantó, qué hermoso. Todo esto te recomiendo que lo vayas a ver ahí en el capítulo número 37 de YouTube, ¿verdad? Vamos a ver acá, en cambio, en el caso de Marcos, el capítulo 6, del 1 al 6, ahí vemos en cambio que Jesús fue, imagínense ustedes que es tremendo este texto, ¿no? Dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. No es miren cómo le van dándole estos nominativos, no. No es el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón. No están también aquí con nosotros sus hermanas. Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Miren ustedes, este texto es lindo porque aquí se puede notar, ¿no? Que Jesús, él se queda admirado de la incredulidad, yo te recomiendo a ti, hay a veces ciertas cosas que pueden pasar en tu vida y que te detectan a ti, dicen, no, este es hijo de esto, este otro, no. O yo me acuerdo en un pueblito en donde yo vivía, no, algunos eran llamados, este es el marihuanero, este es el pitufo, este era así, y tienen, no, es el matón, es el patojo, es este, y comienzan a tener nominativos negativos por la vida que tú has llevado, el contexto que tú has llevado. Recuérdate que tú eres la joya más preciosa que Dios tiene, que Jesús vino a morir por ti. Ok, recientemente mi hermano me hizo ver, ¿no?, una foto de una persona que en el pueblito era reconocido propio como una persona mala, una persona que era dada a las drogas, así. Y cuando de pronto me dice, ¿te acuerdas de esta persona? Le digo, sí. ¿Sabes que salió de ahí del pueblito donde nosotros vivíamos y ahora está, qué cosa, viviendo ahí mismo en nuestra nación, pero en otra ciudad? Y está lejos de ahí. Y mira, dice, mírale cómo está. Y me manda la foto y yo veo, ¿no? Está con su esposa, está con sus hijitos, está con la Biblia en la mano. Y este hombre le había dicho a mi hermano, mira, dice, ustedes para mí fueron de gran influencia. Yo en mi corazón, mientras estaba así solo, yo gritaba, dice, dentro de mí, buscando ayuda, pero la gente ahí, como ya me daba esos nominativos, para mí fue malo, y yo pienso que hice lo mejor en salir de ese lugar. Ok, yo creo que puede ser una buena opción, ¿no? Si a ti te reconocen, no sé, ¿no?, por un aspecto moral negativo que tienen, alguna cosa mala, fea que has hecho, ¿ok? ¿Quieres cambiar de vida? Órale a Dios y sal, si es posible, sal de ahí de ese lugar. Eso te puede favorecer. Dios te va a favorecer, te va a dar un lugar. Busca a Dios. Yo no sé qué vida estás llevando tú, pero si tú le buscas a Dios, ese Dios vivo te va a dar, a donar. Él va a venir en tu ayuda. ¿Ok?
y va a ser para ti fuente de bendición en el lugar donde tú estés. Y para ti va a haber el milagro que el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. ¿Ok? Jesús dirá, nadie es profeta en su propia tierra, ¿verdad? Así dice en otras palabras aquí, ¿verdad? Y viendo la incredulidad, hay naciones, yo conozco, ¿no? Ciudades donde hay personas que cuando le ven a alguien prosperar, se agradan, le aplauden y están muy contentos con ese objetivo. Y dicen, qué lindo, esta persona le conocemos de cuando era niña, pequeña, ¿no? Pero en el caso de Nazaret no era así. ¿Ok? Era un pueblito chiquito, pero infierno grande, ¿no? Comenzaron propio a acusar a Jesús, algunos por envidia. Hay pueblitos así pequeños que tienen envidia en vez de apoyar a las personas, a los jóvenes, a los niños, ¿ok? De apoyar a esas escuelas, a las maestras, de agradecerles por todo el bien que hacen, ¿no? Por estos niños, para que tengan ánimo y les enseñen principios, porque los niños no son solo el futuro, los niños son ya el presente de una nación, ¿ok? Entonces pueden hacer grandes cambios en el núcleo de la familia, ¿verdad? Y entonces, bueno, y entonces, qué lindo que tú puedas optar por cambiar y decir, Señor, ayúdame a salir de aquí para yo también, qué cosa es esperar en ti estos milagros que tú quieres hacer en mi vida, ¿verdad? La persona que me está oyendo y que me conoce seguramente que vive en esa nación, yo le felicito, ok, por haberse ido por allá y me da un gusto verle con la Biblia en la mano y viviendo como Dios le agrada. Estoy contento que hayamos sido nosotros, ¿no? Así con nuestros defectos, aunque sea, pero hemos sido fuente de bendición para que esta persona busque a Dios, ¿no? Busque a Dios en su corazón. Qué lindo, qué lindo. O sea que tú no acuses, no juzgues a las personas por lo que ellos han sido, por lo que ellos, por lo que tú has visto en esas personas. Recuerda que todas las personas son preciosas a los ojos de Dios y que Dios puede hacer qué cosa, una bendición, un milagro en la vida de estas personas. Pueden cambiar, ¿ok? Y tú puedes ser también un cambio radical en tu lugarcito, en tu pueblito, en tu nación. Yo me admiro mucho de personas que vienen, ¿ok? Cogen el mando y con la Biblia ahí en la mano han hecho grandes cambios en naciones, ¿no? Naciones que eran malas verdaderamente, ¿no? Y ellos han cogido y han hecho un cambio radical, ¿no? Ok, a los ladrones les han metido y bueno, que fuera bueno también que hagan ahí un proceso de educación, ¿no? Dentro de las mismas cárceles, donde les pueden educar, les pueden preparar, les pueden dar trabajo a estas personas y pueden cambiar la vida de estos miles y miles de personas que son malas, ¿verdad? Son malas, ¿ok? Y que Dios les dé sabiduría a estos grandes líderes de las naciones también para que puedan hacer de estas personas fuentes de bendición, fuentes de productividad, fuentes de bendición, no solamente para las familias, sino para la nación, que sea un ejemplo para todo el mundo. ¿Ok? De que es posible vencer con el bien al mal. ¿Ok? Yo te animo a ti, si eres un dirigente, un líder, de donde sea, ¿ok? Ponte bien esos pantalones y lucha por el bien. ¿Ok? En el nombre de Jesús, vence con el bien al mal. Vence con el bien al mal. ¿Ok? Aquí vemos, por ejemplo, en Marcos, el capítulo 6, del 30 al 52. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Miren qué increíble. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 panes y 2 peces. Y les dijo, y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo y los partió los panes, y dio a sus discípulos, para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran como 5,000 hombres. El otro texto nos dice qué cosa, que Jesús eran como 5,000, otro evangelio, ¿no? Nos dicen eran 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. O sea que el mismo episodio, date cuenta de tú, o sea que tenían que al menos triplicarse la cantidad. Eran, ¿cuántos? Unos 10,000, unos 15,000. Ok, Jesús les dio de alimentar a estas personas.
Y en ese momento, miren, a pesar del cansancio en lo que estaban ahí, ya estaba atardeciendo. Entonces Jesús, ¿por qué actúa? ¿No? Que les coge a los discípulos, les dice, no, ustedes se suben en la barca y se me van de aquí, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué actúa después de esto Jesús? ¿Por qué les dice, les obliga, ¿no? Eso van a leer ustedes en el capítulo sucesivo. Y bueno, y entonces les obliga, ¿sabes por qué? Hay una escritora que menciona, ¿no? Que en ese momento ahí, la Biblia dice que le querían nombrar a él rey. Y claro, se imaginan ustedes teniendo un rey que si es que hace falta comida, él les da. Bastan pocos panes, pocos peces y multiplican tanto. ¿Se dan cuenta? O sea que la comida estaba asegurada. Si es que a ti te iba mal y estabas enfermo, ¿ok? Jesús podía, ¿qué cosa? Curarte. Y si de repente tenías que enfrentar una guerra, una batalla, no, porque ya eres del pueblo de Israel y tenías un Mesías, un libertador, ¿ok? Y entonces, si te iba mal y morías, basta que Jesús venía de un solo grito y te hacía saltar, ¿no? Como le hizo a Lázaro, ¿verdad? Y entonces, ¿qué mejor Mesías? Con este Mesías hubiésemos estado al máximo, ¿no es cierto? Ellos ya veían a Jesús como el rey de ellos, pero no sabían que Jesús, él vino a gobernar la vida de las personas. Él vino a dar la vida en rescate por muchos. Él vino a ser el rey de reyes y señor de señores en tu corazón. Él es mi reino no es de este mundo, dirá Jesús, ¿verdad? ¿Ok? Y entonces, cuando a él le querían nombrar así rey, Jesús rápido alejó a sus discípulos para que no sean influenciados negativamente, ¿no? Del gentío. Porque hoy en día es así, la gente se deja influenciar del gentío. Hay mucha gente que quiere aplausos, pero Jesús, a diferencia de sus aplausos, les apartó a ellos y él cumplió la misión, ¿verdad? La misión de él. Claro, para todos dirían, él seguramente ahora comienza a autoexaltarse para que verdaderamente llegue a ser nuestro rey, pero no. Jesús los alejó a los discípulos y él se fue al monte a orar, a orar. Yo imagino ahí orando, ¿no? Diciendo, Señor, ayúdame a cumplir la misión por la cual yo vine. Qué hermoso, ¿no? Y entonces, mira tú, yo quisiera que tú te animes y le busques a Jesús con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Déjale que Él venga y te dé a ti lo que tú necesitas. Tú confías solamente en Él. Y si tú estás como ese endemoniado que no sabes, necesitas ayuda, grítale a Dios como tú creas conveniente. No busques palabras. Él es un Dios de milagros. Él es el Dios que levanta las manos y hace tener calma, ¿verdad? A las tempestades de la vida que nos azotan, a veces nos hacen llorar, ¿verdad? Él es el que dice, yo soy tu Dios, yo te acompañaré, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Confía en ese Dios maravilloso que te quiere dar a ti. No solamente te quiere favorecer en este mundo, sino que te quiere dar la vida eterna. Y permite que un día no muy lejano, ¿no? Si tú le aceptas a Él, aceptas su gracia, aceptas su perdón, ok, tener ese privilegio de rodillas, nosotros caer delante de su gracia, delante de su amor, ¿no? Y poder ser coronados con la corona inmortal que Él nos dará, ¿verdad? Esta corona, la corona de la vida, la corona de la vida. El apóstol Pablo, él nos dirá, ¿no? Yo he luchado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, ¿verdad? Por lo demás me queda reservada la corona que el Señor juez justo me dará en aquel día, no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Permite entonces tú, ¿no? Que a la luz de la palabra de Dios tú puedas todas las cosas, cualquier consejo, cualquier cosa que tú tengas que hacer, mídele de acuerdo a la palabra de Dios. Que esta sea la regla de tu vida, que esta sea la lámpara. David dirá, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Nosotros necesitamos de esta lámpara en nuestra vida. Permite que Jesús sea tu guía, que Jesús sea tu capitán, que cuando tú estés ya muriendo, cuando estés en esa grande desesperación, en ese grande estrés, en esos golpes de la vida, en esas ráfagas de vientos que vienen y nos golpean, que tú puedas decir, Señor, levántate, álzate, que me muero, que perezco, y que Jesús te pueda ayudar y tú vas a escuchar esa voz que te va a dar paz, tranquilidad, y que te dice, no temas, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo soy tu buen pastor, tu buen pastor. Entonces confía en Dios. Nos vemos la próxima. Que Dios te bendiga y muchas gracias por orar por este canal. Bendiciones. Chao, chao, chao. Si tú estás errante en la vida, en el camino de la perdición, si tú quieres
tu vida cambiar y dejar el mundo atrás. Ven a Jesús, Él te ayudará, te limpiará, te perdonará. Ven a Jesús, Él te ayudará, te limpiará, te perdonará. Ven a Jesús.